una buena situación para poder resolver cuando la terapia sanitaria presenta sintomatología. Y mire, el implante se ha venido llevando a cabo desde hace muchísimos años atrás, solo que la literatura no lo remonta, ¿no? Y hoy en día el éxito del implante intencional ha aumentado significativamente, alcanzando tasas de éxito superiores hasta el 85%. Entonces, si yo sé que mi reimplante puede tener un 85%, y sé que mi retratamiento no quirúrgico tiene ese 25%, tengo que valorar qué me conviene, ¿cierto? ¿Qué me conviene? Si voy a hacer el retratamiento quirúrgico, no quirúrgico, o un implante de RCT, me favorece. ¿Sí? Porque deben tener en cuenta que para hacer un implante, ¿no?, hay ciertas condiciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo una segunda molar superior y tiene una lesión apical y decido hacer una cirugía apical, será factible hacerlo. Muy complicado, ¿no es cierto? Porque está en la zona posterior y hacia atrás, ¿no? Hacer una ventana quirúrgica, hacer la disección radicular es muy complicado. No imposible, pero muy complicado. Entonces, es en estos casos donde yo tengo que decidir hacer lo otro, ¿no?, que sería esto de implante. Entonces, esto se define, ¿no?, que la reimplantación intencional es un procedimiento que implica la extracción de un diente seguida de colocación de las superficies radiculares, ¿no es cierto?, preparación endodóntica, colocando el diente nuevamente en su alveolo. O sea, el reimplante intencional, en resumen, es extraer el diente, ¿cierto? Una vez que extraje el diente, hago la resección radicular, o sea, corto la porción apical, hago la disectomía, ¿no es cierto? Luego preparo los conductos retrócadamente, se va a utilizar de repente un ultrasonido o algún elemento de repente como las piezas de mano también se puede utilizar para hacer la preparación retrógrada, ¿no es cierto? Y posteriormente esto tiene que ser rellenado con un biocerámico. Una vez que terminé esto, ¿no?, de cortar la raíz, sellar con un biocerámico, el diente vuelve a reposicionarse en el alveolo. Y una vez que se reposiciona en el alveolo nuevamente, una sutura y esperamos el proceso de cicatrización. Ahora, ¿qué es lo importante en esto, jóvenes? ¿De qué va a depender el éxito o el fracaso? Porque ya sabemos que en cuanto a materiales, hoy en día tenemos biocerámicos, ¿no es cierto? Y los biocerámicos son una maravilla. Entonces, por ese lado no va a fracasar. Tú vas a poder ver el diente, vas a tener el diente en la mano y vas a poder hacer el corte de manera uniforme, sin equivocarte, ¿no es cierto? Ahí tampoco no va a fracasar. El fracaso que se debe a los reimplantes es que si ustedes se dan cuenta, cuando uno extrae el diente, lo ideal es que el diente pueda salir con parte del ligamento periodontal. El éxito del reimplante es que aquí en las paredes del diente permanezca un poco del ligamento periodontal. Y el éxito también se define cuando en el alveolo, donde estaba el diente, ¿cierto?, también encontremos ligamento periodontal. Si tú tienes ligamento en el alveolo, tienes ligamento en el diente, el éxito del reimplante está asegurado. Ese es el equilibrio. ¿Qué sucedía antes, no? La literatura nos dice que cuando voy a hacer el reimplante, debo ver que las superficies están lisas, no tengan cálculos, etc. Entonces, en algún momento a alguien se le ocurrió alisar las superficies radiculares. ¿Y qué encontraron? Después de la reimplantación, el diente se anquilosaba. Y ustedes saben que cuando el diente se está anquilosando, genera dolor, ¿cierto? Un dolor sordo, dice el paciente. Entonces, ahí fracasaba el reimplante. ¿Qué sucedía también? Que cuando hicieron los primeros reimplantes, en el alveolo a alguien se le ocurrió lo que siempre nos enseñaron por cirugía. Cuando nos traemos el diente, ¿qué es lo que hacemos? Al alveolo. Pureteamos, ¿no es cierto? Entonces, pureteaban el alveolo, limpiaban, volvían a reposicionar el diente y el diente otra vez se anquilosaba o se reabsorbía en el diente. Hasta que a alguien se le ocurrió, oye, ¿y qué pasa si no le hacemos nada? Simplemente hacemos la disectomía, la operación retrógrada,
Reimplantamos y vemos qué sucede. Y encontraron de que efectivamente el diente se volvía a fijar y que, como les comentaba hace un momento, periodos de seguimiento de hasta 25 años. ¿Sí? Entonces, en el reimplante intencional, la idea hoy en día es que permanezca la mayor cantidad de ligamento periodontal y que tanto en el alveolo como en la superficie radicular, ¿no?, este ligamento me va a ayudar a que el diente se comience a fijar y por ende pues, voy a tener éxito en el tratamiento. ¿Cuál es el fundamento biológico? Básicamente es la proliferación, migración y diferenciación celular, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del ligamento periodontal. Sabemos que en el ligamento periodontal tenemos una población heterogénea de células, donde incluye costoblastos, y los fibroblastos, ¿no? Y estas células, ¿no?, muchas veces se van a diferenciar en otro tipo de células que van a ayudar a la fijación de este diente que nosotros estamos pudiendo colocar en él. Después de la extracción, permanece un poco de tejido periodontal residual tanto en la cavidad alveolar como en la superficie del diente que estamos diciendo, y que estas células más del ligamento periodontal en el lado de la cavidad alveolar son las que van a fijar mayormente el diente, en este caso al alveolo. Entonces, cuando extraen el diente, no se les ocurra hacerle nada al alveolo, salvo que tenga una lesión apical y que se haya quedado ahí, ¿no?, se hay que removerlo. Pero de preferencia siempre las paredes tienen que estar tal cual. A lo mucho lo que hacemos es utilizar suelo fisiológico para humectar, ¿cierto? Pero más nada. Miren este caso, ¿no? Este diente, así analizando la radiografía, podemos decir, no existe un tratamiento. No se le hizo ya un tratamiento como tal, porque tenía perforación de la raíz distal, en la raíz inicial y tenía una lesión periapical. Aparte que la longitud del diente era una longitud no poco corta, ¿cierto? Y bueno, se decidió hacer el reimplante, puesto que nosotros al analizar y sellar la parte apical vamos a tener un mejor producto. Entonces, miren, se trae el diente, ¿no?, todo lo que encontramos acá, de repente en la parte apical, si nosotros encontramos un tejido de granulación, hay que limpiarlo, pero en las paredes, tanto del diente como del alveolo y en las paredes, no toquemos nada. ¿Sí? Una vez que se trajo el diente, se reseccionó la raíz y bien se hace la operación retrógrada. Y una vez que el diente ya tiene la operación retrógrada, vuelve a la alveolo, ¿cierto? Este es el postoperatorio inmediato. Aquí está el biocerámico y este es un control más o menos a 5 meses. Bien, en 5 meses, ¿cómo pudo reparar la lesión? Entonces, lo que nosotros siempre les hemos mostrado en los tratamientos de endodoncia, la endodoncia también puede lograr eso, pero para este caso ya no se podía hacer porque tenía diferentes perforaciones justo a nivel de la raíz distal, a nivel de la raíz inicial. Y con microscopio se podía reparar eso, ¿no? Entonces, fue una opción a lo que inicialmente de repente hubiésemos pensado en extraer el diente, hacer algún proceso de regeneración ósea y después la colocación de un implante dental. ¿Cierto? Entonces, esto es como le decimos, una oportunidad más de repente para preservar el diente en poco. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es la selección del caso, ¿no? Las indicaciones. ¿En qué momento yo puedo realizar este implante? ¿O qué es lo que necesito para que tenga éxito, entre comillas, y poder lograr realizarlo sin ningún problema? ¿Cierto? Entonces, miren, el implante está indicado en dientes con lesiones apicales refractarias, anatomía radicular compleja o cuando el tratamiento de la microcirugía no son viables, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que no todas las endodoncias ustedes las hagan, ¿no? Porque ya a estas alturas ustedes hacen buenas endodoncias, muchas veces no van a funcionar. Van a hacer una endodoncia perfecta y se van a dar cuenta que el paciente todavía presenta sintomatología. ¿Y por qué será la sintomatología? ¿Por qué creen que hicieron una buena endodoncia y aún así el paciente presenta sintomatología? ¿Por qué crees que puede suceder eso? Ya, conductos accesorios puede ser, o sea, estamos hablando de una anatomía
patología compleja, ¿cierto? Lo primero que me viene a la mente. ¿Por qué más? Persistencia de la lesión apical. ¿Y por qué persiste la lesión apical? Básicamente, ¿quién origina eso? Las bacterias, ¿no es cierto? Doctor, pero yo sé mucha irrigación, ¿no es cierto? Hice un protocolo de hipoclorito, de LTA, hipoclorito, y aún así pueden persistir. Sí. Ustedes saben que hay bacterias que son resistentes. Entonces, ¿cuánto persiste en este caso en las periodontitis apicales crónicas, las que tienen lesión? ¿Cuándo hablamos de una persistencia? Cuando se ha formado biofilm, acuérdense, extra radicular. O sea, cuando se forma biofilm fuera del conducto, es imposible poder, con irritantes, con medicación intraconducto, no se puede remover eso, entiendan. La única forma de poder quitar el biofilm extraradicular es de forma mecánica. Tendrían que hacer un raspaje, un retaje, no sé. Entonces, ahí hablamos de lesiones refractarias, que por culpa de ese biofilm que se formó, pues no se va a poder, el tratamiento no va a funcionar como tal. Entonces, cuando se enfrenten a periodontitis apicales crónicas, ustedes ya saben las características, ¿no? Nunca prometan a su paciente que va a estar bien, porque tú no sabes si se formó o no se formó un biofilm extraradicular. Solamente le dices a tu paciente, hay que hacer controles y que si en algún momento hay sintomatología, hay que complementar con una cirugía apical. Entonces, tu paciente, al tener conocimiento de ello, sí, pues va a decir, no, el doctor me dijo que más o menos en 6 meses, si seguían las molestias, me tenía que hacer la cirugía y me sigue molestando. Ese doctor es un trono, le puede hacer mal. Entonces, ustedes tienen que advertir a su paciente, y para eso tienen que conocer, ¿cierto? Muy bien, entonces, eso es uno. ¿Y cuándo es que tiende, a pesar, ya sabes que, por ejemplo, ya tiene una lesión refractaria, hay una anatomía compleja, como dijo su compañera, y en qué momentos el diente, después del tratamiento de endodoncia, puede persistir, la molestia, puede tener dolor, sintomatología? ¿Cuál es la otra causa? La enfermedad sistémica podría ser, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el paciente dice, doctor, se hizo la endodoncia hace 6 meses y de vez en cuando tengo un dolor? A veces sí, a veces no. Pero tengo un dolor. Y según yo entendí que cuando te haces un tratamiento de endodoncia, te tienes que doler de tratamiento, ¿cierto? ¿Y qué pasaría si el paciente te dice así? Lo primero que piensa la mayoría de colegas, que no son endodoncistas, de repente, es ese paciente está loco. ¿Cómo es posible que le va a doler? A veces sí, a veces no. Es imposible. Entonces, van al especialista. Y de repente es un especialista que está estudiando acá y le dice lo mismo. No, tiene un problema psicológico. Entonces, ¿qué sucede? Mire, en estos últimos años, después de la pandemia, se habla de un dolor neuropático. ¿Se acuerdan de la neuralgia del trigémino que sí lo han escuchado sobre algún momento? Algo parecido sucede con el tratamiento de endodoncia. Y que después de la pandemia, esta incidencia de ese tipo de pacientes, la literatura reporta que ha crecido. ¿Qué quiere decir? ¿No? Alguna vez escuché a un traumatólogo que me contaba, cuando hice mi internado, que a un paciente lo operó de la pierna, ¿no? Tuvieron que amputarle la pierna. Pero lo raro de este paciente fue que después de haberle amputado la pierna, el paciente, cuando ya se sintió mejor, el paciente le manifestaba que sentía que tenía la pierna, tal cual. Y ese paciente todavía, cuando ya se despertó, no sabía que le habían amputado la pierna. Entonces, como cualquiera que estaba recostado en el hospital, él sentía que tenía la pierna, saca la pierna para pararse, ¿no? Y el paciente se va de cara. Y ahí se da cuenta que está sin pierna. Entonces, vinieron todos, lo atendieron. Cuando este traumatólogo que le había hecho la cirugía le explica las razones por las cuales le había hecho la amputación, y el paciente no entendía por qué, a pesar que ya no tenía la pierna, él sentía la pierna y le dolía la pierna. Entonces lo mandaron a psicología, a neurología, pasó por todos los servicios. Pero el paciente y el neurólogo no se explicaban por qué tenía ese tipo todavía de dolor fantasma, y este doctor se puso a estudiar al respecto, y la literatura de estos casos de personas que han sufrido amputación del brazo, de las piernas, de miembros, ¿no?
todavía tiene todavía el brazo, la mano, a pesar que ya les hicieron una unión ahí, ¿no es cierto? Ya les hicieron una cirugía, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebro es tan complejo que yo me imagino que detecta a esa persona que todavía pues, sigue teniendo movimientos. Entonces, algo similar, algo parecido sucede en algunos pacientes con tratamientos de endodoncia. Y comienza a dolerles el diente tal cual como les dolía en un inicio antes del endodoncia. Y a ese dolor se le llama dolor neuropático post-endodoncia. Entonces, antes de hacer cualquier procedimiento en este tipo de pacientes, lo primero que tienen que detectar si es o no es, ¿cierto? Y hoy en día el tratamiento, por ejemplo, con medicamentos, te determina si realmente es un dolor neuropático post-endodoncia o de repente es alguna otra cosa que todavía no se ha detectado, ¿no? Entonces, tengan muy en cuenta esto. ¿Sí? Razones por las cuales nuestro paciente después del tratamiento de endodoncia puede volver a nuestra consulta, que le van a ingresar y le falta poco, siempre y cuando pueda ingresar también, ¿no es cierto? Entonces, no se van a probar, no se tiene que estudiar nada más. Entonces, cuando tengan su consulta, tengan mucho ojo, ¿sí? Tengan mucho estilo con sus pacientes, ¿no? Porque de ello va a depender el futuro, si van arriba o si van abajo, como puede ser. ¿Listo? Muy bien, entonces. Miren, se recomiendan dientes correctos completamente formadas, sin movilidad excesiva y con soporte óseo adecuado. Y este procedimiento es útil muchas veces, ¿no? En lesiones periapilares resistentes, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y en algunos casos, pues, debemos discriminar, ya les decía, de esos pacientes con dolor neuropático, ¿no? O si el dolor es por persistencia bacteriana. ¿Vamos? Muy bien. Contraindicaciones. No se recomienda en bebés con movilidad severa, obviamente, soporte óseo insuficiente, que tengan algún problema periodontal, porque el éxito del tratamiento, ¿cuál va a ser? La preservación del ligamento periodontal, ¿cierto? Está contraindicado en pacientes con condiciones médicas que impidan procedimientos quirúrgicos o una buena higiene. ¿Un paciente diabético será candidato para hacer un reimplante? No es cierto, no se puede evitar. Pero si es un paciente diabético controlado, podría serlo, ¿cierto? O más o menos. Todo paciente que es controlado diabético, ya el hecho de que tenga la enfermedad siempre va en puntos en contra, ¿cierto? Como dice acá su compañero, podría ser, ¿no? Habría que estudiarlo el caso mucho mejor para ver si va o no va. Y en un paciente diabético, yo puedo colocar implante dental, ¿no? Ustedes están colocando implantes. ¿Qué dice? Que han colocado 10 implantes. Todos son controlados. Hoy en día la colocación de implantes dentales y a lo que se creía hace muchos años atrás, pues era muy limitado para pacientes con enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, a través del tiempo se ha estudiado mucho mejor esto y un paciente diabético no es contraindicado, ¿no? Es más, hasta un paciente con osteoporosis inclusive, ¿no? Hoy en día, dependiendo de qué medicamento ha tomado, cada cuánto tiempo se puede colocar en implante dental y el éxito también va muy bien, ¿cierto? El doctor Andrew es el maestro en esto y si le pregunta, prácticamente te va a preguntar. Sí. ¿Cómo? Movilidad no se ve, o sea, la implementación. La movilidad ya. Ahí hablan de movilidad, que no está tan severa, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos tipos de movilidad conocemos? 3, ¿cierto? Movilidad grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuándo se dice que es grado 1? ¿Cuándo se dice que es grado 2? ¿Cuándo se dice que es grado 3? Bueno. Hay que recuerden, la movilidad es cuando se mueve un poquito, se mueve más y un poquito más, ¿no? Porque este tipo de no es, ¿cierto? Exacto, no se olviden. Movilidad grado 1, cuando la movilidad no es más allá de 1 milímetro, ¿no es cierto? Grado 2, más de 1 milímetro, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta 3, hasta 4, hasta
5. ¿Para qué? Grado 2, doctora, ¿a cuánto es? Grado 1 es 1 milímetro. Ya, grado 2, 3 milímetros. Más de 2, 4. ¿Hasta 2? No, doctores, puede ser 3, puede ser 4, ¿no es cierto? No hay un parámetro para la profundidad de grado 2, solamente que sea mayor a 2 milímetros. Y grado 3, que se mueve en sentido vertical, ¿no? Tú instruyes la pieza y la pieza se quiere salir, ¿cierto? No se olvide, en el internado usted tiene que lucirse cuando esté el profesor ahí, en el grado 1, la literatura dice eso, grado 2, grado 3. Muy bien, entonces nos dice, ¿no? En grado 3 podría ser redundante, no, ¿cierto? Grado 2, tal vez, pero tendría que ver todas las condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Que el diente, por ejemplo, sea el único diente y tenga todos los demás, ¿no? Si es un paciente que es como el único diente que nunca le funcionará, no, ¿cierto? Pero en grado 1, sí, casi todos van a funcionar muy bien. ¿Vamos? ¿Qué ventajas tendrá? Miren, la principal ventaja de este procedimiento es que las áreas inaccesibles de la superficie del diente se pueden visualizar, ¿cierto? Muchas veces el diente, ya sea con tomografía, inclusive, a veces las microfisuras o las microfracturas no se pueden observar, ni siquiera en la tomografía. Pero cuando tú extraes el diente compresivo lo puedes ver de 3D, ¿cierto? Igual que podemos de arriba, de abajo, del costado. Y si tiene alguna fisura, en ese momento tú podrías limpiar con un ultrasonido y colocar un biocerámico y podría ser una alternativa a ello. Sin embargo, muchos profesionales lo consideran como una última opción debido al posible daño del ligamento periodontal y las consecuencias concomitantes para la retracción periodontal externa. Todos los implantes funcionarán a veces. Y es algo que tienes que informar también a la paciente. La característica negativa de los implantes es la reabsorción. ¿Sí? Entonces, mientras tú vas haciendo el seguimiento del paciente y puedes detectar algún tipo de reabsorción, bueno, ese implante ya está, al reimplante, pero está rumbo al fracaso. Y ya tienes que pensar en una otra opción que sería un implante dental, ¿cierto? Entonces, eso tienes que informar también. Y hoy en día la literatura reciente sobre este tema informa un resultado clínico extremadamente favorable, realizado hasta el año 2023, hay una bibliografía que ha salido en 2023. El procedimiento de implantación intencional realizado con Endogain para cambiar la superficie radicular de los pacientes tiene hasta un 88%. ¿Han escuchado hablar del Endogain? El Endogain, esta fábrica, Straumann es el top en implantes dentales a nivel del mundo mundial. Mejor que Straumann no existe, porque fueron los primeros que crearon los implantes con sus diferentes modificaciones. Y lo que se aproxima a Straumann, por ejemplo, o sea, un implante A1 es Neodent, la marca Neodent, los implantes Neodent. Porque Neodent es parte de Straumann, pero ya caemos también, ¿no? Entonces, Straumann hace algunos años sacó al mercado el famoso Endogain. ¿Y qué es el Endogain? Es una sustancia, es como el hueso, ¿no? Ustedes sabemos que el hueso, ¿qué tiene? Tiene calcio, fosfato, tiene N elementos, ¿no es cierto? Entonces, a alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si yo le junto calcio, le pongo fosfatos, le pongo hidroxiapatita y hago una mezcla de todo eso? Y vemos si en un alveolo, por ejemplo, con lo opuesto, regenera eso. Y se dieron cuenta que sí, regenera. Entonces, en Endogain, Straumann también hizo lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de células tiene? Células tal. ¿Qué tipo de elementos químicos tiene? Entonces, proteínas. Hicieron toda una mezcla de ellas. ¿Y qué se dieron cuenta? Que cuando tú haces un tratamiento de superficie radicular con Endogain, el ligamento periodontal con las células del ligamento periodontal se adhieren con mucha facilidad y la recuperación.
Entonces, el Nové es una buena alternativa hoy en día para problemas periodontales, problemas, por ejemplo, de peritonitis. El único inconveniente del Nové es el costo. Es un ojo de la cara, sí es bastante caro, al igual que sus implantes, ¿no? Pero es una buena alternativa. Entonces, a alguien se le ocurrió después, antes de hacer la reimplantación, el tratamiento de la superficie radicular colocándole el Nové, y se fijaron que los implantes intencionales tienen más porcentaje de éxito. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que está unos 5 o 10 años se inventará otra cosa que va a mejorar esto. Cuando ustedes ya tengan su consultorio sagrado o novedoso, en la cual pues, ustedes van a poder utilizarlo con mucha más facilidad y más accesibilidad. El Nové llega acá al Perú por pedido, pero es carísimo. Es aproximadamente entre 400 y 500 dólares. Entonces, ¿cuánto tendrías que comprar un implante intencional? Igual que los implantes dentales, ¿cierto? Straumann trae muy buenos implantes dentales, pero también son caros, todo caro de Straumann. Pero voy a ver la rehabilitación y los resultados. Y una revisión sistemática, el análisis, ¿no? Mostró que las tasas de supervivencia de los dientes implantados aproximadamente fueron del 90%, producto de la inmunidad y como consecuencia, cuando el tratamiento quirúrgico de factible, la rehabilitación es un procedimiento alternativo. Entonces, la idea de esta mañana es que ustedes tengan conocimiento de que hay algo más en la cual pues, podemos trabajar y de alguna manera tener alguna solución cuando se nos presenta un problema con el paciente. ¿Cierto? No todos es así, al igual que ustedes, nosotros debemos estudiar, nosotros ya una vez entonces no nos ha salido mal. Hemos perforado, ¿no? Hemos hecho falsa vía, hemos hecho falsa vía. ¿Lo vio? No. Entonces, ¿es una alternativa? Sí, es una alternativa. Aquí tenemos este cuadro de ventajas y desventajas. La ventaja, preservamos el diente natural, permite la inspección del tratamiento directo, ¿no es cierto? Aquí dentro puedo ver en 3D. Luego tenemos, por ejemplo, puede aplicarse en dientes como la anatomía radicular compleja o ubicación también poco accesible cuando nosotros vamos a trabajar. También que la tasa de éxito va a ser relativamente alta y tiene menos costo en comparación con otras alternativas como el implante definitivamente. Desventajas, riesgo de fracaso debido a la retracción radicular, hay que tener un poco de habilidad y conocimiento, el tiempo solar prolongado puede afectar negativamente el implante, vamos a ver el tiempo adecuado, riesgo de fractura, no es adecuado para todos los casos y puede requerir periodizar. Muchas veces hoy en día se está discutiendo qué es mejor, si solamente lo reposiciono y lo dejo ahí con la sutura o si mejor lo periodizo. Recuerden, el ligamento periodontal es un ligamento que tiene que tener función. Si tú tienes un diente con su ligamento periodontal y este no tiene función, ¿qué creen que sucede? El ligamento se sigue manteniendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el ligamento? El ligamento sufre alteración. Es como la regla, ¿no? Órgano que no funciona se atrofia, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo. Si tú periodizas el diente, el ligamento periodontal no va a entrar en función, y razón por la cual no se va a reparar y el implante puede fracasar. Entonces, hoy en día se discute esto, ¿no? Hay una línea que dice, no, hay que periodizarlo por un tiempo determinado y va a funcionar. Y hay otra línea que dice, no, no hay que periodizarlo, ¿no? Son dos corrientes que hoy en día entran en discusión, pero para tal caso, en el futuro se determinará si es realmente una periodización la que me va a garantizar el éxito o tal vez no. Muy bien, veamos entonces, ¿cuál es el protocolo de arbitraje intencional? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Ahora vamos a ver. Muy bien, entonces, veamos. Hay diferentes protocolos para implantes, como les decía.
hay dos líneas, dos corrientes, ¿no? Y esta es una de la Sociedad Europea de Endodoncia, ¿no? En la cual pues, ellos hacen este protocolo que es uno de los que más se siguen, ¿no? Primero la selección y evaluación preoperatoria, ¿cierto? Las indicaciones, contraindicaciones, ¿no? Hay que ver si es factible, no es factible, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica y el consentimiento informado. Hay que hacer una preparación preoperatoria, profilaxis, luego colocamos anestesia, hay que usar nuestro campo operatorio de cirugía, que ya lo saben, ¿no? Y lo principal, una extracción atraumática. La extracción es totalmente distinta a la que nosotros hacemos convencional, o la que ustedes también hacen convencional. ¿Qué es lo que hacemos en una extracción convencional? Lo primero que hacemos, elegimos el force, ¿no es cierto? Si es superior, si es inferior, molar, premolar. Ya sabemos qué force vamos a utilizar. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Usamos dos elevadores, ¿no? Botador dice chica, ¿cierto? Nosotros somos nosotros, elevador, ¿cierto? Agarras el elevador y comienzas a desligar, ¿cierto? Y una vez que has utilizado tu elevador o has usado el diente, agarras el forceps y hacemos la extracción, ¿cierto? En los implantes invencionales jóvenes no se debe utilizar el elevador. ¿Por qué creen que no debemos utilizar el elevador? Exacto, ¿cierto? Estamos diciendo que el éxito del implante va a ser el preservar el ligamento mental. Entonces, con el elevador voy a hacer todo lo contrario. Entonces, una contraindicación es no usar el elevador. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cómo voy a extraer el diente si no lo detengo primero? ¿Cierto? Es ahí donde ese es el meollo de los implantes. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, una doctora se emocionó, dijo, doctor, vamos a hacer el implante por acá, ya, excelente. Tomografía, radiografías, exámenes de sangre, inclusive al paciente de sangre, todas las condiciones. La doctora agarró su forceps y según la literatura te dice, no, hay que hacer movimientos en sentido vestibular igual, mesial, distal, ¿no? Y con mucho cuidado tienes que hacer tu extracción atraumática. Entonces, la doctora no se dio cuenta que en la radiografía y en la tomografía los dientes estaban completamente rectos, tenían cierta curvatura que era dificultad. Entonces, estaba en ese sentido, el doctor no sale bien. A ver, le digo, tomografía. Todo lo que yo te dije no va a salir de una forma atraumática, porque las raíces no lo van a permitir. No sigo para regreso y ya con una sonrisita más, ya pasado, ya calculado. Entonces, todo el procedimiento, ¿por qué? Porque no se fijó en la radiografía y en las indicaciones, ¿cierto? Entonces, ahí ya no hay nada que hacer. Hay que retirar el diente, de repente hacer algo de regeneración para posteriormente colocar un implante. Mire, la manipulación fuera del alveolo tiene que ser rápida. ¿Cuánto tiempo? Hubieron muchos estudios también al respecto. Algunos decían 20, otros decían menos, 10, pero ya en un estudio de metaanálisis el tiempo promedio debe ser 15 minutos. O sea, cuando tú traes el diente, máximo el diente fuera del alveolo tiene que estar 15 minutos. Y en esos 15 minutos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cortar la porción apical, preparar para la obturación retrógrada y colocar tu biocerámica. Por eso es que cuando hacemos el implante, hay un volante, hay un ayudante volante que es el que te avisa. 5 minutos. La doctora está trabajando. 10, más rápido, ¿no? Y justo 15, y ahí no. Entonces, cuando va más allá del 15, ya el pronóstico disminuye también el porcentaje de eso. ¿Sí? Puede ser que funcione cuando el paciente es joven tal vez, pero normalmente el tiempo adecuado es de 15 minutos. Y un requisito es que la raíz tiene que estar húmeda, con suelo fisiológico de preferencia. Es más, algunos usan una solución de leche.
Ustedes en momento de pediatría les enseñaron, por ejemplo, hay una solución cuando el paciente sufre una ablución, ¿no? Un hito, y cuáles son los mejores medios, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios para mantener ese índice? Uno dice la bola de la mala arriba, ¿no? Entonces, no más leche, ¿no? La leche creo que es el mejor, ¿cierto? Entonces, algo parecido aquí, ¿no? Se puede usar también, pero de preferencia siempre usamos solución. Inspeccionar la raíz para eliminar restos de tejido como cálculos, por ejemplo, o un cemento que es de hierro y también. La restricción apical, si es necesaria, eliminar de 2 a 3 milímetros de lápiz, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en la episectomía cuánto teníamos que cortar? 3 milímetros, ¿no es cierto? Doctora, ¿y por qué eran 3 milímetros? ¿Por qué no podía cortar 2? ¿Por qué no 5? Porque, recuerden, la variación anatómica del ápice o esos productos secundarios, laterales, accesorios, como ustedes quieran llamar, siempre está en los 3 últimos milímetros. Por eso es la razón por la cual debemos cortar como mínimo 3. ¿Qué más? ¿No? Y hay que hacer la preparación de la cavidad retrógrada en el ápice para el día. Esta preparación de la cavidad retrógrada, ¿cuánto tiene que ser? ¿Recuerdan? Para colocar ese biocerámico o el MTA, después de hacer la preparación retrógrada, ¿cuánto tenía que ser? Doctor, ¿recuerdas? Cuando hicimos la episectomía, ¿no recuerdas? 5. ¿Recuerdan? 3 milímetros. Doctora, ¿y por qué tenía que ser 3 milímetros? ¿Por qué no podía ser 4 o 5? ¿Cierto? ¿Por qué? En cirugía apical, 3 corto el lápice y 3 de sosturo, ¿no es cierto? Para colocar un espesor de 3 milímetros de biocerámico. ¿Pero por qué es 3? ¿Por qué siempre todo es 3? Cuando van a hacer su poste también, cuando te dicen de sostura recurrente, y si es corto el diente, deja 3 milímetros de ultraperto. ¿Qué pasa si dejan 2? Recuerden, jóvenes, todos los estudios de microfiltración para cementos, puta percha y todo lo que ustedes van a ver, ¿no? Los estudios de microfiltración que dicen que con una barrera de 3 milímetros, ¿no? Sí hay microfiltración, pero más o menos la microfiltración, dependiendo de los materiales también, puede llegar a 1, máximo 2 milímetros. Con 3 milímetros tú te aseguras de que las bacterias no filtren más allá. Y el biocerámico no está ahí. ¿Estamos? La rutapercha, cuando vamos a hacer su poste también, deja 3 milímetros para desoturar o desoturar, entonces no va a haber microfiltración. ¿Recuerdas? ¿No? Entonces, aquí también lo mismo. ¿Sí? Y la operación retrógrada se prepara, bueno, se utilizan materiales, en este caso biocerámicos, ¿no? MTA, Bioleti, Neoputi, que es uno de los mejores hoy en día. Y evitar siempre el secado excesivo y la manipulación agresiva, ¿no? Siempre con mucho cuidado. Vamos a ver que algunos clínicos recomiendan, como el forceps que extrajeron, con ese mismo, hace todas las maniobras. Otros dicen, no, el forceps es muy agresivo, ¿no? Agarro mejor una gasa embebida en suelo fisiológico y lo cojo entre los dedos y comienzo a tapar. Mucho ojo cuando cortan la raíz también, la porción cuando hace la sección radical. Porque también con el posgrado nos pasó, ¿cierto? La doctora todo bonito, sacó el diente atraumáticamente excelente y no lo agarró con fuerza y con la pieza de mano cuando lo quiso cortar el diente ¿cierto? Y su compañero recogió el diente con una gasa, lo lavaron con alumnado de suelo fisiológico, doctor nada que hacer. Bueno, la clorexina puede ser un aliado. Con clorexina, reimplantación, luego antibióticos, antiinflamatorios y 10 pares de nuestras concentraciones para que pueda de alguna manera fijar. Y hicieron un seguimiento, pero ese diente comenzó a sufrir transfusión externa. Yo creo que la transfusión, más allá del diente como tal, puede repetir con el golpe, como lo hice yo, o algo más. Pero miren, es un procedimiento tan sencillo de cortar y de vasola. Pero puede ser. Colocar cuidadosamente el diente en
asegurando que esté orientado de buena posición. Luego, les decía, algunos recomiendan periodización de 2 a 4 semanas, puede ser. Hay una escuela que dice no hay que fertilizar. Las dos tienen razones para sustentar ello. Y los cuidados operatorios son antibióticos, analgésicos, inflamatorios, mucha higiene dental a partir de ahí. ¿Sí? Entonces, luego hay que hacer un manejo y seguimiento post-operatorio. Miren, el seguimiento clínico y radiográfico es esencial para la reimplantación. Cuando tú has reimplantado el diente, ¿cierto? Te vas a colocar en el yolo, ¿a cuánto tiempo deberá ser el primer control? ¿Será similar a lo que hacemos en endodoncia? ¿Será diferente? Será algo parecido, ¿cierto? Entonces, recordemos, cuando hacemos nuestro tratamiento de endodoncia, usted cuando hace su tratamiento de endodoncia, una lesión periapical, ¿a qué tiempo se hace el control? ¿A qué tiempo debería hacer el control? El primer control, ya, a la semana, para ver la sintomatología. ¿Qué más? ¿14 días será? ¿15? No. Recuerden, cuando hablamos de endodoncia, el primer control sí es a la semana para ver la sintomatología. El segundo control será a los 30 días, ¿cierto? ¿Y por qué a los 30 días? Porque después aproximadamente del mes de tratamiento que hemos hecho, ¿cierto? Toda la sintomatología que pudiera sentir el paciente ya tiene que haber desaparecido. Y si ha tenido una lesión apical, ¿cuál será el próximo control? Ya tengo a la semana, el primer control, el segundo tengo a los 30 días, el tercer control será 6 meses o 3 meses. 3 meses, ¿cierto? Al tercer mes, ¿qué logro ver? Radiográficamente voy a ver algunos cambios pequeños, ¿no? Como formación de clavícula óseo, reparación del disco. Y el último control será al 6.º mes. En el 6.º mes yo debo ver cambios radiográficos visibles y tengo que mostrar a mi paciente también de lo que hice, pues está funcionando, ¿cierto? Entonces siempre tengamos un control y los controles van, como ya estamos mencionando. Entonces, el implante intencional es lo mismo, es casi lo mismo. Primer control a la semana para retirar la sutura. Segundo control será al mes para ver cómo está el diente, si todavía está ahí, todavía de repente, no, o de repente ya no está tan bien, ¿cierto? Porque se puede evolucionar. Luego será al tercer mes para ver la lesión periapical si lo tuviera, o reparación de los tejidos periapicales, y al 6.º mes. Y a partir de ella podemos hacer controles anuales, a 2 años, todos esos. ¿Vamos? Muy bien. Ahora, miren, la radiografía permite identificar las torsiones radiculares, sí. Cuando hay una torsión radicular, radiográficamente no vamos a poder detectar, porque hoy en día casi todo el mundo usamos radiovisión, ¿no? Placas periapicales y algo, ¿no? Se aconseja mantener una buena higiene oral y evitar fuerzas excesivas. De preferencia, el diente tiene que estar fuera de erupción. Hasta que, a partir del tercer mes, dicen algunos autores, ya podrías hacer la rehabilitación. Otros prefieren esperar los 6 meses y después de los 6 meses inician la rehabilitación. ¿Cierto? Entonces, en algunos casos puede ser necesaria la fertilización temporal. Nosotros recomiendan también el comunitario. Y hay que hablar de los resultados, ¿cierto? Y el éxito se define por la ausencia de síntomas, ya tenemos ello, la función normal del diente y la reparación de las lesiones periapicales. Al 6.º mes yo debo ver algún cambio. Si no veo un cambio, entonces mi tratamiento está funcionando. Y la curación se confirma mediante radiografía secuencial de las lesiones. El fracaso se asocia a movilidad resistente, por ejemplo, dolor, algún signo de inflamación, y la tasa reportada de éxito en estudios recientes supera el 85%. Entonces, miren, del 80% que estaba, aumentó al 82% y hoy en día tenemos hasta 85%. Entonces, como hace un momento comentaba, ¿qué me conviene? ¿Cierto? Tener un retratamiento de un 75% y un reimplante de un 85%. Yo creo que esto es mucho más factible, ¿no?
pronóstico depende de la selección adecuada del caso. ¿Qué será lo determinante para que mi implante funcione? Que haga una extracción y para hacer una extracción atraumática, ¿cuál será el requisito? Que el diente no tenga curvatura radicular, que sea de preferencia casi recto, ¿cierto? Y ahí podría extraer con mucha facilidad. Porque si tiene curvatura, fíjense, ¿no? Ese diente atraumáticamente no pasa. Muy difícil. Y en ese interés que es sacar el diente nos va a dar la ansiedad y para la. Las complicaciones más frecuentes incluyen la erupción radicular externa, se produce muchas veces anquilosis y fracaso de implante, ¿no? El daño al ligamento cerebral y la contaminación bacteriana aumentan el riesgo de complicaciones. Por eso es que al paciente que se le hace reimplante se le indica, ¿no?, que tiene que ser prolijo en su limpieza dental. Y normalmente a los pacientes siempre le decimos, ¿no?, si el paciente come 5 veces tiene que cepillarse, ¿cierto? Y de preferencia, o sobre todo en las noches, ¿no?, donde se realiza la mayor actividad bacteriana, ¿cierto? Luego, la detección temprana y el manejo oportuno de complicaciones puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Y en casos de fracaso se debe considerar la extracción y alternativas genéticas como los implantes. ¿No? Recuerden, esta es una alternativa. ¿Puede funcionar? Puede funcionar bien, ¿cierto? Pero también puede que no funcione si el paciente debe saber. Si el paciente sabe que no va a funcionar, o él va a decidir al final, ¿no es cierto? No, doctor, mejor es meter y colocar un implante que vamos a hacer lo más seguro, ¿no? O de repente te llega así, doctor, el paciente dice, no quiere intervención, ya no, será la última oportunidad para el diente para ver si funciona o no. Muy bien, entonces vamos a ver un caso, ¿no? Y uno de los últimos casos, creo que fue el año pasado, una residente de gran intensidad, en la cual ella presentaba eso a los pacientes, ¿no? 2013, primer tratamiento de paciente en 2013 le hacen endodontis, ¿no? De la pieza 37 con un postre volado y una corona metal cero. El 2022 presenta dolor de la masticación y falta de señal de la corona de la cero. El 2024, el año pasado, en enero, se realizó el segundo retratamiento, ¿no?, donde se observa al examen radiográfico una lesión periódica. El 2024 le hacen un retratamiento. Terminado el tratamiento, continuó con dolor a la masticación. O sea, le hacen el retratamiento y a esta paciente le seguía. En septiembre de 2024 llega a la clínica, ¿no?, de posgrado, y refiere que continuaba con el dolor de la masticación en la pieza 37, pero de menor intensidad. Entonces, la historia del dolor de esta paciente desde el 2003 ha estado bien, pero no hemos dejado, se toma una fotografía, ¿no? Esta es la pieza 37. Se hacen las pruebas de sensibilidad, ¿no?, frío, calor, que se conoce percusión vertical, horizontal, palpación, movilidad, etc., ¿no? Y esta es la radiografía de la pieza. Me he colocado un poste, ¿no? Miren, esta no se puede una cachincha, ¿no es cierto? Hay una sobreextensión, no sobreocultación. Recuerden, sobreextensión es cuando sobrepasa 1 o 2 conos de gutapercha. Sobreobturación es cuando hablamos de una masa de gutapercha. ¿Quién tiene mejor pronóstico? La sobreobturación del diente. Porque al ser una masa de gutapercha que sobrepasa el foráneo, ¿qué hacen los fibroblastos? Reconocen como parte de la porción radicular, lo rodean, en este caso a veces lo encapsulan y el pronóstico es bueno. Pero cuando se te pasa un cono de gutapercha, 2 conos de gutapercha, el pronóstico vale. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, ¿no? Miren el tratamiento, ¿no? Acá tiene la lesión cervical. Se indica una tomografía. ¿Por qué la tomografía? Porque en la tomografía yo voy a poder determinar muchos aspectos, como por ejemplo, ¿no?, soporte óseo, ¿sí? La tabla vestibular o la tabla lingual, el diámetro, ¿cierto?, el grosor. ¿Qué más voy a poder determinar? ¿Cómo son las raíces? Si presenta de repente la infraris, o de repente las raíces son demasiado curvas que me dan imposibilidad poder extraer.
¿cierto? Y determinar las imágenes. ¿Sí? Entonces, con la tomografía no va a tener pierde el paciente. Algunos dicen, doctor, no, mi paciente no puede tomarse la tomografía, mejor se va a colocar implante dental. Y para el implante dental no necesita tomografía también, sí, es cierto. Con la tomografía no hay pierde. Una mano una tomografía, ya sea que se haga el tratamiento, la cirugía o se extraiga el diente y se coloque un implante, una tomografía de las cosas, no hay pierde. Y expliquen eso a su paciente. Entonces, si a mí me explica de esa forma, pues lo acepto, porque de una otra manera, igual, ya sea para uno o para otro, puede tener tomografía. A los cortes axiales, ¿no es cierto? Atacan postes, atacan a los raíces. Y en la picada se nota esta imagen radiolúcida, en este caso que no hay potencia en la tomografía, ¿no? En las cortes ya presentan algún tipo de lesión. Lo más importante, joven, no se olviden siempre, diagnóstico. Diagnóstico grupal, previamente tratado, diagnóstico modificado, previamente modificado, así. Entonces, la residente tenía conocimientos de ortodoncia y me dijo, doctor, ¿y qué le parece si para que la extracción sea mucho más rápida, le hacemos, yo lo puedo instruir a la pieza dentaria con unos mini tornillos de ortodoncia? Ah, genial, eso, ¿no? Porque sería un buen, o sea, la extracción para que no sea tan traumática, podría ser mucho más fácil. Entonces la doctora le colocó unos mini tornillos con un rato acá y comenzó a extruir el diente. Entonces, de 2 a 4 semanas, el diente se movía solo. Entonces, cuando ya fue sometida a la extracción, la cirugía, ¿cierto? El electrodo para la cosmetía, para poder hacer la extracción, comenzamos a hacer la cirugía. Entonces, miren, en este video, comienza a hacer la extracción, ¿cierto? Mueve vestibular igual, desea con mucho cuidado. Si le ven quebrando la mano, está nerviosa. Entonces, va ahí, despacio. Va a dejar la punta de una paciente y sale, ¿cierto? Entonces, las extracciones deben ser efectivas. En este caso, ¿qué ayudó para que sea de manera traumática el tratamiento de ortodoncia que hice? Ahora, algo simple y sencillo que he visto para hacer los implantes es colocar las famosas ligas espaciadoras. ¿Recuerdan en ortodoncia sí habían puesto ligas para que coloquen las bandas? Todos hemos puesto ligas, ¿no es cierto? Entonces, la liga, yo también no tenía conocimiento recién, ahora me entero. ¿Qué es lo que hace la liga? ¿No? La liga dice capta la humedad, en este caso de la saliva, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la liga? Al captar la humedad comienza a hincharse. Y al hincharse, que quede el espacio, pues el diastema que ustedes utilizan para colocar la banda. Si tú colocas un diente, por ejemplo, una liga que vas a extraer, el diente también tiene cierta movilidad. ¿Ya? Entonces, eso nos puede facilitar, nos puede ayudar en el momento de que vamos a hacer la extracción. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Miren, aquí el diente es fuera, estamos preparando con ultrasonido, cuando está con la pieza de mano, cortando la raíz con una presa de fisura. Y alguien está litigando con la mano con suero y solo. ¿Sí? Entonces no sería mejor una presa quirúrgica, no se puede ver. Vamos a ver el problema. Va cortando con una presa de fisura. Entonces, como ella dice, no sería mejor con una presa quirúrgica. ¿Qué dice? ¿Sería mejor? ¿Qué crees? ¿Sería mejor? El tiempo de corte sería mejor. Sí, pero recuerden, las presas quirúrgicas, ¿de qué son? Y el cálculo solamente está indicado para cortar cuando hacemos cavidad en niña. Entonces, ciertamente podría ser mucho más largo, pero el corte no sería tan antiguo. Entonces, el protocolo
en alguna oportunidad no vi donde dijera, no, muchas empresas sí gustan. Diamantada, estructura diamantada, ¿vamos? ¿Qué más? Entonces, aquí estamos usando ya el ultrasonido que se acuerdan de los insertos para cirugías apicales que son angulados, diamantados, que tienen punta de 3 milímetros, ahí va, maestro. 3 milímetros. Ahora, hay un doctor que dice, oye, pero cuando usas el ultrasonido te demora, sí demora un poco. Entonces, este doctor utiliza, por ejemplo, aquí, para desocular las limas rotatorias cortas, que vienen, por ejemplo, en MGT Blue. No sé si se han visto algunos sistemas rotatorios que vienen limas cortas. O inclusive las limas que se usan para odontopediatría para preparar también, hay limas cortas. Entonces el doctor utiliza un sistema rotatorio acá, introduce su lima y hace la preparación del método. Que según él es mucho más, y debe ser mucho más rápido, porque el ultrasonido sí toma su tiempo, a pesar que la punta es diamantada. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos preparado esto, ¿cierto? Colocamos el biocerámico, ¿no? Ahí estaríamos marcando su biocerámico en la función aplicar. Ya dijimos, cortamos 3 y desoculamos 3, ¿cierto? Entonces ahí está colocando todo el biocerámico. Y una vez que ha terminado de colocar su biocerámico, tiene que volver a la bioquímica, ¿cierto? Entonces, miren acá, este es el biocerámico que usamos para las cirugías apicales, para las operaciones retrógradas, ¿no? Y en realidad lo usamos casi para todo, preparaciones. Si bien es cierto, a diferencia de los de mercado, este biocerámico es mucho más denso, o sea, es mucho más manejable. Y razón por la cual también su costo es un tanto mayor. Woodpecker hace algunos años va trayendo biocerámicos de la marca AP, ya sea para ovulación o ya sea para preparación. ¿Cuánto es el biocerámico para ovulación? Todo lo que tenga Sealer, S-E-A-L-E-R, ¿no? Sealer, todo lo que tenga Sealer, es evento de ovulación. Y todo lo que sea de reparación repair es para perforaciones. Entonces, el año pasado, los estudiantes de posgrado, pues están ahora ya en el tercer semestre. No, el año pasado, este año, perdón, en el congreso del odonto fue en el mes de octubre. Como siempre, San Marcos ganó los premios, ganó el primer puesto en mesoclínica. Y creo que en el congreso también ganaron, ¿no? ¿Y por qué ganaron ellos? Porque se les ocurrió hacer un trabajo tan sencillo como es comparar los diferentes biocerámicos que hay en este momento. ¿Y qué encontraron? Mientras este de acá tiene un medio gramo, que cuesta como 240 soles, por ejemplo, los otros biocerámicos de Woodpecker que cuestan como 80 soles más o menos, se pusieron a comparar las diferentes propiedades. Y en el resultado encontraron que los biocerámicos de Woodpecker en realidad no son muy buenos, como dicen ellos. Y obviamente también el costo, la diferencia de costos, ¿no? Y que al final fue uno de los mejores cementos biocerámicos que tenemos ahora en nuestro mercado. Entonces, estos chicos hicieron ese trabajo muy interesante, en la Sociedad Peruana de Negocia ganaron el primer puesto. Y acá también, ¿no? Su trabajo fue muy bueno. Entonces, cuando escojamos biocerámicos, no escojamos lo que nos viene Gina, ¿cierto? Yo les pido biocerámico, ya vamos a arreglar este diente y trae lo primero que le trae. Recuerden, ella les vende lo que no ven nosotros.
en cuanto a días. Entonces, los trabajos de endodoncia hoy en día son trabajos muy sencillos, fáciles de reproducir y se puede servir de alguna manera para que puedan hacer rápido. Salvo algunos que sean complicados, pero la gran parte son muy fáciles de poder. Entonces, ya creo que todos han avanzado su tesis, ya han su piloto y por ahí escuché a alguien que me dijo: doctor, ¿cómo es para pasar el curso nomás? Cuando esté internado voy a hacer otro trabajo. No, ¿no es cierto? Este curso que están llevando, ese es el que tiene que ser de aquí hasta que termine su internado para que se titule rápido, si no, ¿cuándo lo van a hacer? Hay un chico que recién ayer ha sustentado su tesis, después se borró como 2 años, no sé qué promociones, y le decía: tu trabajo es sencillo, ¿por qué te has demorado tantos años? O la muestra de: no, también, lo que pasa es que si no será sencillo, sino que yo terminé ese curso debía haber terminado. Lo dejó. Entonces, este curso que está terminando, pero está en algo relacionado a los temas. Hay temas que están desarrollando. Terminen, avancen, porque como eso se puede titular. Muy bien, entonces, ovulación retrógrada, ¿cierto? Una vez que hemos hecho la ovulación retrógrada, ok. Miren, aquí estamos usando una grasa embebida en suelo fisiológico. No estamos usando el forceps. Algunos recomiendan que sea el mismo forceps porque me da mejor hablar. Pero ahí en la literatura hace algunos años se publicó. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros usamos sistemas rotatorios, ya sea de rotación continua o reciprocante, se decía que la rotación reciprocante producía microcracks, microfracturas. Entonces, durante muchos años, la discusión era eso: produce o no produce. Entonces, salían las primas tal, y estas no producen microcracks, estas sí. O sea, era una confusión. Hasta que en el año 2017, un doctor llamado Gustavo de Deus, brasileño, que hace mucha investigación, o sea, a él también le llamaba la atención si eso no es normalidad. Entonces, este doctor hace un estudio interesante que hoy en día se hace bastante en Brasil, ¿no? Estudiar en muertos frescos, que es lo que más se aproxima a lo que sucede más allá de estudiar in vitro. Todos los estudios que se tenían a cabo eran en dientes extraídos. Entonces, este doctor hace en muertos frescos. ¿Y qué es un muerto fresco? Los primeros que hicieron estos estudios fueron los alemanes, ¿no? Es más, hasta la bibliografía dice que los nazis hacían este tipo de estudios, ¿no? Pero ellos no hacían en muertos frescos, ¿no? Ellos decían que el paciente vivo, ¿no? A lo mejor es nada. Entonces, cuando un paciente muere, le dan todas las condiciones y dice que hasta 30 días, bajo ciertas condiciones, los tejidos permanecen vivos. Entonces, los alemanes que hacían tratamientos de ortodoncia a estos pacientes, ¿no? Le colocaban brackets y veían cómo se movían los dientes, etc. Entonces, ahora en Brasil hacen algo parecido con lo que es referente, por ejemplo, a aplicar botox o toxina botulínica, ¿no? Si tú quieres estudiar, por ejemplo, la normalización orofacial, y te ponen una cabeza de un cadáver y te dicen las zonas donde vas a colocar el botox, lo más real a lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, este doctor Gustavo de Deus consiguió maxilares y mandíbulas seccionadas, ¿no? Más o menos 3 dientes, toda la mandíbula con toda la encía, mucosa, todo eso. Y luego de eso, él hizo la preparación con sistema rotatorio. Entonces, él demostró en ese estudio de que en realidad ningún sistema rotatorio de rotación continua, para la redundancia, o reciprocante producía estos microcracks o microfracturas. Y que quien producía estos microcracks o microfracturas era el odontólogo al momento de extraer el diente. ¿Y por qué producía esto? Porque la presión que tú hagas en el forceps, el diente comienza a microvisualizarse y a veces no lo puedes detectar. Entonces, el hacer, o sea, coger el diente con el forceps puede llevarnos a eso. Entonces, yo recomiendo que es mucho mejor, bueno, que algunos médicos también, es mucho mejor, ¿no es cierto?, que sea con una casa. Y siempre
¿no? Debajo algún recipiente, una cantera grande, en caso de que tiene, pues, ¿cierto? Como pasó esta banda. Entonces hay que asegurarnos que. Muy bien, entonces ya colocamos el biocerámico, ya se colocó el biocerámico, y reimplantamos aquí, ¿cierto? Otra vez vuelve al alveolo. Cuando ya está en el alveolo, ejercemos una depresión, ¿cierto? Colocamos el pie, ubicamos, hacemos una depresión. Obviamente, la recomendación también es que el pie esté fuera de oclusión. Y fuera de oclusión tiene que ser antes de la estación, porque después sacarlo de oclusión ambiente no es una buena idea, tiene que ser en modo. Entonces, el pie se coloca, ¿no? Y se comienza a hacer las suturas en U, en X. La cosa es que algunos, como les decía, feminizan, ¿no? Y otra vez tratar de que todo esto, o sea, hasta ubicar el diente en el alveolo, tiene que ser un periodo de 15 minutos aproximadamente. No, y tiene que haber alguien contando el tiempo, ¿no? Cuando van 5, van 10, ¿no? Van 15, y para que puedas realizar con eso. Entonces, miren, con controles. Después de la reimplantación, ¿qué nada? Pero, la paciente no quería ver. Al primer día, cuando retiró la sutura, la paciente manifestaba que había una leve molestia. Al mes, ¿cierto? Al mes. A los 2 meses, ¿no? La cita para el paciente. Al tercer mes, miren, ya se forma una trabecular que nos da inicio de que se carga, ¿no? Me manda a tomar una tomografía, ¿cierto? Para ver si ha funcionado o no. Analiza su tomografía, el antes, el después, ¿cierto? Y el distanciamiento periodular que se ve inicialmente cuando ya está dando. Significa que hay una preparación de tejidos, ¿no? Y la última tomografía hace esto. Bien, aquí la vamos a hacer lo mismo, pero ya tenemos trabecular 2. Significa que sea preparada, ¿cierto? Entonces, tenemos la lista, ¿cierto? Y viene la parte final, ¿no? Que sería la decisión. Miren, la tasa de éxito hasta los 85 era, ¿cierto? Pero cuando el implante se realiza de acuerdo a ciertas pautas establecidas en los protocolos, inclusive podemos llegar hasta un 95%. Pero esto no es algo estándar todavía. Son casos aislados que tienen un 95%, pero los 85% estará garantizado. Ahora, la obturación de todas dice como tal, es un procedimiento tanto como original menos invasivo, ¿no? Las molestias son mínimas para el paciente, pero pueden formarse grietas y fisuras que a simple vista también podemos determinarlo, porque tenemos el pie ya en la mano, ¿cierto? Lo puedo ver desde todos los ángulos y dependiendo de ello, pues voy a ver si coloco el cerámico para poder mejorar. La desventaja es la posibilidad de fractura de la vida, ¿sí? Es una posibilidad muy clara, ¿sí? Entonces, ¿pueden retirar el diente? Sí, pero si se fractura, pues ya no, ¿cierto? Para lo cual tiene que haber informado antes. El éxito del reimplante es preservar la vitalidad del ligamento vertebral y de alguna manera prevenir daños al cerebro. Son técnicas traumáticas y el fracaso siempre se va a deber debido a que los daños se pueden dar en la superficie, ¿no? Básicamente es la no preservación del ligamento, ¿cierto? Ahora, miren, el ligamento periodontal necesita la estimulación mecánica, entonces algunos discuten si realmente amerita o no una deluxación. Lo primero que va a suceder es que va a engrosar el ligamento periodontal, ¿cierto? Por ejemplo, desde la extracción, cuando colocamos ya sea un mini tornillo o cuando colocamos la liga espaciadora, esto nos facilita la extracción y reduce el ligamento. Entonces,
Yo tengo que pensar antes de mi extracción cuál sería la mejor forma de poder moverle a ese cliente para poder hacer la extracción. Y las conclusiones son: bien, es un método de tratamiento confiable, predecible, siempre y cuando se sigan protocolos de extracción. El uso de fuerzas ortodónticas, clientes que van a ser implantados, aumentan la solubilidad dental, promoviendo así la identificación definitiva y mejorando de ortodoncia, podemos ayudar. Y el uso de estas fuerzas facilita la extracción ya que aumenta la movilidad de la conocemos sea mucho más sencillo poder extraer. Entonces, esta alternativa me parece la última de todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Entonces, que la zona de la hasta la lista pegado a la otra, no debe ver la otra. Está en general. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta también? ¿Todos quedó claro? ¿Sí? ¿Para qué? Preguntas.